Vamos a hablar de este tema que en estos momentos tiene convulsionado al país. Es el tema de la huelga de transportistas. Empezó como una huelga de transportistas de carga y ya se ha extendido. Tampoco hay transporte interprovincial y se están bloqueando las carreteras. El principal motivo del reclamo es el aumento en el precio de los combustibles. El presidente de la República ha dicho hoy que eso no lo controla el gobierno, ¿no? El gobierno no fija precios, los precios los fija la oferta y la demanda y el mercado. Y el crudo ha subido de precio a nivel internacional. El petróleo y la gasolina son commodities, se conocen así, como commodities, precios productos que se manejan por la oferta y la demanda y los precios internacionales. Estamos al vaivén allí. Entonces, nos preguntamos, ¿hay alguna forma de que el gobierno pueda controlar esto? Eso se lo vamos a preguntar a un experto en temas de consumidor y es Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC. Crisólogo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Como siempre, un placer conversar contigo. A ver, ¿cuál es la razón por la que se aduce que el precio del combustible ha subido? Se señala que son causas externas. En Estados Unidos el barril ha subido de precio en 0.46 centavos de dólar. Y esto trae como cola el incremento. ¿Y por qué ha subido el precio? Porque ahora hay una mayor demanda de ese insumo debido a la recuperación económica de los países industrializados. Entonces, ese es el argumento que se utiliza y que acabas de mencionar que el propio presidente de la República esgrime, ¿no? Que no se puede hacer nada porque, bueno, pues hay fluctuaciones en los precios internacionales. Sin embargo, ese argumento no es tan sólido que digamos, ¿no? Porque recuerda tú que el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, casi nadie usaba vehículos, los precios internacionales cayeron al piso como nunca antes habían estado, pero no ocurrió lo mismo en el mercado peruano. O sea, en el mercado peruano no se registró el equivalente al descenso que se produjo en el mercado internacional. O sea, esta es una lógica perversa, ¿no? Además es la de siempre, ¿no? Cuando suben inmediatamente, pero cuando bajan, no bajan nunca. Exacto. Entonces ese argumento que aducen de que el mercado es el que manda, es un argumento que, por decirlo menos, nos lleva a sonreír, ¿no? Porque esa es una cosa, esa escopeta de dos cañones, ¿no? En fin, entonces lo que tenemos en el Perú es un oligopolio, una situación oligopólica entre dos empresas, Petroperú, que tiene la refinería de Talara, y Repsol, que tiene la refinería de La Pampilla. La refinería de Petroperú, la de Talara, en este momento no está operativa y prácticamente todo el combustible viene de fuera. Entonces, esa situación que ha generado un grave malestar social que tú mencionabas hace unos instantes, que se ha agudizado en estos últimos días y que ha merecido el rechazo de los transportistas urbanos, interprovinciales, de pasajeros, los taxistas y en general todos los conductores particulares. Pocas veces, mi estimado Juan Carlos, un incremento de precios ha afectado a un universo tan amplio de consumidores. Ahora, ¿cómo se forma el precio del combustible? Tiene tres componentes. El primero, el 50%, es el precio que determina Petroperú. El 25% son los impuestos, fíjate tú, 25% son impuestos. Y el otro 25% es el plus que ganan las estaciones de servicio. De esa manera es que se forma el precio de los combustibles. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Lo primero es afrontar de la manera más estratégica e inteligente posible este paro nacional de transportistas de carga y de buses interprovinciales, ¿no? Que está planteando, dicho sea de paso, algunas exigencias que son bastante, ¿cómo decirte?, difíciles de manejar, ¿no? Porque recordemos a los televidentes que ellos están exigiendo la reducción en el precio del diésel. Ya acaba de decir que el mercado fija los precios, etcétera, pero están pidiendo que se reduzca el diésel. Y el selectivo también, ¿no? El impuesto selectivo. Así es. Están pidiendo que se reduzcan los costos de los peajes o que se eliminen. Están pidiendo una... Y eso tiene un componente contractual que es difícil de mover, ¿no? El tema de los peajes cuando están concesionados, ¿no? Recuerda tú lo que pasó con la ley aprobada por el Congreso, ¿no? Que se tumbó el tema de los peajes y esto posiblemente lleva al Perú a tribunales arbitrales en el extranjero, con los costos millonarios y el daño a la reputación por parte del Perú. Otra cosa que están pidiendo los huelguistas es una amnistía general a las multas impuestas por Sutran.
Sutran no impone multas por gusto, o sea, Sutran impone multas porque realmente se producen graves violaciones a todas las obligaciones de estas empresas. Y debo hacer notar a la audiencia de que las multas que impone Sutran son muy chiquitas. Porque, por ejemplo, el Indecopi puede imponer en materia de protección al consumidor multas de 450 UITs. Sutran puede imponer pues, multas de 4 UITs, ¿no? Y encima, si se pagan dentro de ciertos días, se reducen a la mitad. Entonces, encima te piden que se eliminen estas multas. También piden la inclusión de los choferes en el plan de vacunación, ¿correcto? Entonces, piden una serie de cosas, piden una serie de situaciones que en algunos casos pues podrían ser evaluadas, pero en otros no, porque realmente ya lindan pues con el absurdo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y estas serían las recomendaciones que formularíamos, ¿no? Lo primero es que este problema nacional amerita que por una vez el Congreso y el Poder Ejecutivo dejen de lado sus diferencias y traten de trabajar de manera armónica, porque se va a requerir en algunos casos la decisión del Ejecutivo, pero en otros casos se van a tener que modificar normas y eso solo lo puede hacer el Congreso de la República. En el caso específico del Ministerio de Energía y Minas, en el poco tiempo de que dispone, porque ayer escuchábamos al señor ministro, luego de la frustrada reunión que tuvo con los dirigentes, decir pues que de acá al 28 de julio que dejan el poder es poco lo que se puede hacer, y es cierto, porque este problema, Juan Carlos, de que los precios suben en el extranjero y automáticamente nos trasladan el costo a los consumidores, pero cuando bajan no pasa nada, es un problema de décadas. Entonces, en el poco tiempo también hay que ser razonables y entender de que este Poder Ejecutivo poco puede hacer. Pero ¿qué es lo que puede hacer? Por lo pronto, tratar de buscar un cambio realista, en lo posible, en el marco legal vigente. Por ejemplo, se podría evaluar una reducción en el precio de los combustibles, ¿no? Se podría evaluar. Por ejemplo, se podría determinar que la recaudación tributaria que se produzca por tal concepto, es decir, por la reducción en el precio de los combustibles, vaya destinado a fines específicos y no como suele suceder a la Bolsa General del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, tú a veces cobras por determinada transacción, por ponerte alimentos, por ponerte un ejemplo, alimentos envasados con cantidades excesivas de azúcar, grasas y sal. Tú subes el impuesto, pero en lugar de que eso vaya a una finalidad que sirva para promover la salud, va a una bolsa general y al final ese impuesto tú no sabes a qué finalidad es destinado. Entonces nosotros recomendaríamos que en el caso de que sea una reducción tributaria, la recaudación vaya para financiar algún tipo de iniciativa que permita paliar las consecuencias de este tipo de incrementos en el precio del combustible. Otra medida es regular de mejor manera el accionar de Petroperú para que no siga contribuyendo a generar situaciones como esta. O sea, se debería pensar en Petroperú como una empresa que está bien pues que siga las corrientes internacionales, pero Petroperú tiene que entender que las decisiones que toma generan situaciones muy, pero muy complicadas para los consumidores. Y esto en una situación como la que vivimos se ha agudizado. Entonces, acá hay medidas que se pueden adoptar, como te digo, a la limón entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Son medidas que estamos planteando en este instante, pero que deberían ser desarrolladas para lograr que el Estado pueda hacer algo en el poco tiempo que le queda. Pero también se tiene que apelar a la razonabilidad de los huelguistas para que entiendan que este no es precisamente el mejor momento para plantear las exigencias que están planteando. Claro, que no metan de contrabando a ese pliego cosas que son absolutamente incumplibles, ¿no? Eso sería un primer tema a exigirles a los que han entrado en esta medida. Recuerdo que en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el precio del barril se disparó a más de 120 dólares, se creó un fondo de estabilización, ¿no es cierto? El fondo de estabilización famoso de los precios de los combustibles, claro, el FICE. Pero ¿podría ser una buena idea o no lo crees? Lo que pasa es que a la luz de los resultados de ese fondo de estabilización que estuvo funcionando por algunos años, para explicarles a tus televidentes, ¿no? Lo que pasaba es que frente a circunstancias como esta se generó ese fondo, el cual buscaba subsidiar, entre comillas, de alguna manera, los incrementos para que, por ejemplo, si el precio del combustible tenía que subir 2 soles, no subiera 2 soles, sino subiera solamente 1,20 sol, por decirlo, ¿no? Entonces era un fondo que sirvió, pero aunque el fondo fue utilizado y los recursos fueron destinados para tal fin, el consumidor nunca, en realidad, percibió un alivio a su economía. Es decir, aparentemente se disponía de los recursos del fondo, pero no había una respuesta medible, objetivamente comprobable, de que las empresas hacían lo que decían que se suponía que tenía que hacer al recibir ese dinero, ¿no? Entonces, por eso es, entre otras razones, que el claro, fondo... porque además cuando baja de cierto límite, el Estado recupera. No es que esa plata sale y nunca vuelve. Cuando está alto, subsidio. Cuando está bajo, recupero. Claro.
Entonces, pero lo que tenemos acá es una situación bien delicada por el contexto en que vivimos, la pandemia. Ayer hemos visto que se están deteniendo camiones de comida en estos tiempos. De Se puede oxígeno. estar bloqueando, se están bloqueando el paso de ambulancias, traslado de balones de oxígeno y un largo, etcétera. O sea, la pandemia le da otro ribete a este tipo de actividades por parte de los huelguistas, que antes no existía. Porque ahora sí, una demora de 1 hora o de 2 horas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Por eso es importante tomar este tema en serio. Ahora, el Indecopi, ¿dónde pinta el rol del Indecopi dentro de este contexto? A mí me parece que el Indecopi debería investigar este incremento simultáneo y prácticamente homogéneo de todas estas empresas para determinar si hay concertación de precios, porque recordemos, tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, que la concertación de precios está prohibida en el Perú. Nosotros tenemos un decreto legislativo que es el 1034, que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Este decreto legislativo establece en su artículo 46 que la Comisión de Libre Competencia del Indecopi está facultada para imponer sanciones que van, si la infracción es considerada leve, desde multas de hasta 500 UITs, fíjate, hasta 500 UITs, y si la infracción es considerada muy grave, multas superiores a 1000 UITs. 1000 UITs. Entonces yo creo que seguramente, porque este tema ya viene, por lo menos hace un mes atrás, Caspel lo alertó en relación al GLP, yo creo que a estas alturas del partido el Indecopi ya debe estar investigando si hay una concertación de precios, porque eso sí cambiaría totalmente el panorama, ¿no? Porque si se detecta que hay una confabulación por parte de quienes expenden combustibles para perjudicar los intereses de los consumidores, esas personas deberían ser procesadas y sancionadas ejemplarmente. Esto es algo que tiene que hacer. Perfecto, queda clarísimo. Muchísimas gracias, como siempre, Crisólogo, por atendernos. No, un abrazo, Juan Carlos. Cuídense mucho. Muy buenas tardes. Será Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC, hablando de este tema. Y ha dejado con su última intervención ahí una pelota dando botes que tiene que entrar en la cancha de Indecopi. ¿Esto es producto de los vaivenes del mercado o ha habido o hubo una concertación para subir y elevar los precios? Ahí queda.